para decirles lo siguiente. El examen para aprobar la materia tiene que demostrar las condiciones de idoneidad de la o el estudiante. Yo veo solo mujeres y veo personas sin cámara también. No sé si hay algún... Parece que no hay ni un varón. Hay muchos sin cámara. Traten por ahí de prender la cámara para por un tema para que nosotros les conozcamos las caras y también hacerlo un poco más dinámico. Me da Doctora, disculpe por ahí, disculpe Patricia Dufek, si por ahí yo saco la cámara es porque estoy con mi mascota encima acá y que ya me están, por eso nomás, por ahí apago la cámara, pero estoy escuchando. Pablo, enseguida su mascota pasa por adelante también. Parece que hay como un varón y todas las demás son mujeres. Miguel, creo. No, hay varios. No le veo la cara. Bueno. La materia de familia como la materia de derecho sucesorio son básicamente derecho civil. Pero el derecho civil, tradicionalmente, pertenecía a la esfera de lo que llamamos el derecho privado, como ese derecho que tenía mucha cuestión disponible, más vinculada a la libertad, porque por oposición al derecho público, el derecho donde había intereses del Estado y por tanto había cuestiones muy rígidas que no se podían modificar. ¿Por qué el código deja de ser solo código civil y separado código comercial para convertirse en un solo código civil y comercial? Porque el derecho ya no responde a esos compartimentos estancos público-privado, sino que vemos que en instituciones del derecho civil privado hay normas de orden público. Estas normas de orden público son de las que queremos hablar con la profe, porque vamos a ver que hay normas de orden público tanto en el derecho de la familia como en el derecho sucesorio. Por eso decimos, hay una comunicación entre el derecho civil 5 y el derecho civil 6. Si la persona que no sabe el derecho civil 5 no va a aprobar civil 6. No solo porque es correlativa, sino porque el contenido está íntimamente vinculado. Y nosotros tomamos esta materia partiendo de la base de la constitucionalización, artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice esta constitucionalización? Que los casos que este código resuelve tienen que ser encuadrados en una ley vigente, pero también en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y que un juez, cuando va a resolver un caso, lo que hace es fundamentar la forma de resolver el caso en base a una norma, y que no es solo una norma sustancial que te dice cómo va a resolver el juez un divorcio. El juez va a dictar una sentencia de divorcio cuando haya una petición de divorcio, pero también hay otro tipo de normas en el medio que son las normas procesales. O sea, sabemos por el Código Civil y Comercial de la Nación que nosotros tenemos la posibilidad del divorcio sin justificación de causa, incausado, que no tiene plazo de presentación. O sea, yo puedo casarme y en la semana siguiente divorciarme. Antes, cuando no estaba en la facultad todavía, incluso había que esperar años para pedir el divorcio. Hoy es una petición que tiene su formato básico dentro del Código Civil y Comercial. Pero que no obstante ello, cada provincia tiene su propio código de procedimientos. Quienes están en el Chaco tienen el Código de Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 2950M, pero también el Código Procesal Civil y Comercial que dice cómo notificar, cómo se cuentan los plazos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El instituto del divorcio tiene cuestiones vinculadas a lo sustancial del código, a
a lo procedimental que cambia de una provincia a otra, pero también esto responde a algunas cuestiones que tienen que ver con la constitucionalización. Por eso nosotros decimos que cuando una persona peticiona un divorcio, tiene que hacer una propuesta de temas que tienen rango de protección constitucional. Por ejemplo, tienen protección constitucional las personas menores de edad, tienen protección constitucional las personas con alguna discapacidad, tienen protección constitucional las y los adultos mayores, tienen también protección constitucional la vivienda. Todas estas cuestiones serían derecho civil, derecho privado, pero con un tinte público que viene de esa constitucionalización. Y ustedes me dirán, ¿y cómo va a parar todo esto al derecho sucesorio? Súper importante. Súper importante porque el derecho sucesorio tiene también una mirada mucho más de orden público aún que el derecho de las familias. De orden público son las pautas del derecho sucesorio que tienen en cuenta el parentesco para atribuir derechos hereditarios. El derecho sucesorio tiene cuestiones civiles, claro que sí, porque hay porciones disponibles y porque está la posibilidad de textar. Porque también durante los procesos sucesorios, las y los herederos pueden ceder su derecho. Entonces, la cabeza de un estudiante que va a tratar de sacar estas materias de grado, tiene que arrancar leyendo el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Meterse en la cabeza que ustedes no pueden ser abogados solamente sabiendo el libro segundo de familia o el libro quinto de derecho sucesorio. Deben saber todo el derecho civil y el orden público que viene de esta pauta constitucional. Si ustedes van a también ver instituciones súper importantes del derecho de familia, que siempre las tomamos, que es todo lo atinente a las personas con discapacidad. Nosotros en derecho de la familia hablamos del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, pero también hablamos de la restricción a la capacidad, artículo 32. Pocas cosas estas cátedras, tanto la de familia como la de sucesiones, les exigimos. Pero del que sí les exigimos, 1 y 2, artículo 32 del Código Civil, artículo 3 de la 26071, y lo atinente a las leyes de violencia familiar. Yo en esta clase lo que les quiero mostrar es cómo el derecho de familia les va a filtrar o permear totalmente el derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque hablamos de las personas con discapacidad. El concepto de discapacidad de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de los incluidos en el artículo 75, inciso 22, con posterioridad a la reforma del 94, esta convención tiene un concepto de discapacidad de un modelo de derecho humano, un modelo social, no basado solo en el déficit, sino en cómo esa persona se encuentra incluida en la sociedad. ¿Y por qué esto es relevante? Porque ustedes van a ver que de ese espectro amplio de la discapacidad que viene de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el artículo 32 se focaliza en dos tipos de personas. Dentro de todas las personas con discapacidad, el artículo 32 fija el concepto de discapacidad para restringirla solamente en que aquellas personas que tengan problemas de salud mental permanente o prolongada y que ese problema le acarree consecuencias en
el manejo de su persona, de su vida. Yo, deliberadamente, no uso el concepto porque quiero que ustedes lo estudien, el concepto tal cual. ¿Y por qué les digo? Porque hay gente que piensa que la persona con HUD, alguien que tiene una discapacidad visual, alguien que tiene una discapacidad motriz, necesariamente va a tener una restricción de la capacidad, y en la Argentina no es así. No es así porque no está previsto en el artículo 32. Y nosotros también tenemos que hablar de apoyo de las personas con discapacidad. ¿Y cuál va a ser la consecuencia esta en el derecho sucesorio? Muy importante. Muy importante, porque el derecho sucesorio vuelve a pensar en las personas con discapacidad y en otro grupo de personas con discapacidad. Ni el de la Convención, ni el del 32 tiene un concepto propio de las personas con discapacidad que pueden ser beneficiarias de una mejora. ¿Y por qué tiene un concepto propio el derecho sucesorio? Porque va a mirar también algunas discapacidades físicas o fisiológicas, en tanto y en cuanto eso le imposibilite de generar dinero para autoabastecerse. Entonces, lo que ustedes aprendan en derecho de la familia tiene pero absoluta y directa relación con el derecho sucesorio. Fíjense que yo les estoy hablando de las personas en situación de vulnerabilidad y les estoy tratando de conectar constitucionalización, la materia de Derecho Civil 5 y la materia de Derecho Civil 6. En este tema de la constitucionalización, obviamente y como prioridad, nosotros nos vamos a referir a las mujeres que estén sometidas a situaciones de violencia. ¿Por qué digo primero a las mujeres? Porque la ley de violencia de género la estudiamos específicamente. Y lo deben saber, los tipos y las modalidades de violencia. Y es súper importante, ya me está doliendo la garganta, pero no tengo ni medio caramelito de tomar. Es súper importante, porque si ustedes después van al derecho sucesorio, entre aquellos supuestos por los cuales una persona podría ser declarada indigna y perder su derecho hereditario, es por haber sido agresor o haber sido sancionado, es una forma de decir, excluido, prohibido el acercamiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estudiamos indignidad, ustedes tienen que saber las disposiciones y cuáles son las medidas de protección de la violencia familiar. Cuando nosotros vamos a estudiar sucesiones, si ustedes no estudiaron adopción en derecho de familia, no van a saber si los hijos adoptivos, según el tipo de adopción, heredan. ¿A quiénes heredan? Porque nosotros en el derecho de la familia decimos, todos los hijos son iguales ante la ley, sean matrimoniales, extramatrimoniales, por adopción, por trato. Y en el derecho sucesorio hay que saber, porque hay diferencias si tenemos una adopción simple de una plena. ¿Y por qué esto yo le estoy diciendo? Adopción también tiene que ver con el derecho constitucional, recontra sí, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño es la que nos obliga, como Estado primante de un tratado, nos obliga a nosotros a garantizar el derecho que todo niño y niña tiene de tener una familia. Entonces, constitucionalmente dice la Argentina, cuando suscribió la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, 1989, dice, 1990, digamos, 89 la Convención, dice la Argentina, este país se compromete en permitir que todo niño o niña tenga la posibilidad de vivir el derecho a la vida familiar. Esto en la Constitución. Cuando llegamos al Código Civil, tenemos regulado
muy claramente los tipos de adopción. Pero hay algo más importante. También tenemos una ley que tiene un procedimiento específico para proteger niños y niñas. La ley 26061. Y esto también tiene que ver con el derecho sucesorio. Porque aquel progenitor que haya sometido a su hijo o hija a una situación por la cual ese niño quedó institucionalizado, no va a tener derecho hereditario si después que resulta teniendo bienes el hijo y muere antes que el padre. Entonces, imposible que ustedes sepan derecho sucesorio que no saben derecho de familia. ¿Y cómo estudiar el derecho de familia? Fíjense el debate que estamos dando hoy en el Congreso de la Nación Argentina. Estamos haciendo un debate de derecho penal. Aparentemente estamos haciendo un debate, hubo de derecho laboral, pero ahora estamos aparentemente debatiendo derecho penal, que es la edad de imputabilidad o inimputabilidad de las personas menores de edad. Pero ustedes, que están por rendir derecho a familia, ¿me pueden decir que estamos hablando de derecho penal? ¿O estaremos hablando en realidad de todo un cambio jurídico que tuvimos en nuestro país a partir del año 2005 con la ley 26061? Claramente estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la Argentina, cuando en 1989 decide formar parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice que va a garantizar a toda persona menor de edad la mejor posibilidad del desarrollo de todas sus condiciones en los ámbitos familiares y si no pudiera ser en los ámbitos familiares, en los ámbitos más cuidados. Que toda persona menor de edad tiene derecho incluso a tener asesoramiento respecto de sus derechos y que el Estado se ocupará de los superiores intereses de estas personas de manera complementaria a los progenitores, a los parientes. 1989. 2005. La Argentina dicta la ley 26061. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada tratado internacional de Naciones Unidas o de la OEA tiene su comisión de seguimiento. Ustedes saben que tenemos el Tratado Internacional sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Dice niño. Pero ustedes saben por qué yo digo niñas y adolescentes para visibilizar la diferencia de bueno, ese tratado tiene un comité de seguimiento. Entonces, ¿qué hace ese comité de derechos del niño? Controla cada 2 años, cada 5 años, cómo los países se adecúan mejor o peor a la convención. Porque hay una gran línea que se llama no regresividad en los derechos. O sea, si nuestros niños en la Argentina dicen que la adopción es la última posibilidad, ¿por qué? Porque primero tenemos que tratar de mantenerlo en su núcleo familiar ampliado y de repente la Argentina dice, por una ley del Congreso, desde mañana cualquier chico que yo vea en la calle, yo lo doy en adopción. Y directamente me dedico a sacar adopciones como loco. Esa ley seguramente va a resultar inconstitucional, porque claramente hay un precedente que está en la Constitución que dice que debemos garantizar a todo niño y niña ser cuidado por su propio. Para nosotros, hoy más que nunca, es importante que nuestras y nuestros estudiantes comprendan el espíritu de la ley 26061. ¿Qué quiere decir esa ley? Que el Estado debe implementar todos los medios necesarios para que cada niño o niña tenga satisfechos sus derechos básicos: educación, salud, esparcimiento, vida familiar. Cuando uno dice, ¿por qué se hizo una convención específica para niños? Si ya teníamos de 1949 una convención de derechos humanos, si los niños también son humanos. Y se hizo específico porque cuando tuvimos la general, los niños y niñas estaban invisibilizados.
Acuérdense que en la Argentina eran incapaces absolutos. Hoy en día nosotros hablamos de capacidad progresiva en niños, niñas y adolescentes. Hoy en nuestro país, en el derecho civil dice que un niño o una niña que tiene 10 años tiene que consentir su propia adopción. Hoy nuestro Código Civil y Comercial dice que un niño o una niña puede reconocer hijos a partir de los 13 años. Hoy el Código Civil y Comercial habla de capacidad progresiva y dice que todo niño, todo adolescente que obtenga dinero con su propio trabajo a partir de los 16 años puede administrar sus bienes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El sistema de protección de derechos con una respuesta nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en ese sistema, luego cada provincia buscó la manera para salir del patronato. ¿Qué era el patronato? El juez decidía las cuestiones relativas a los niños y la niña disponía. El juez tomaba la decisión. Hoy hay todo un trabajo previo y llega a intervenir el juez para controlar cuando ese niño o niña se ha separado de su grupo familiar. Un control de legalidad, de proporcionalidad de esa ley. Hoy hay muchas cosas que están en crisis. Están en crisis porque hay algunos aspectos que se han cambiado las perspectivas. Pero la persona que se forma en derecho tiene que tener claridad en lo que venga de esta cuestión constitucional y de esta herramienta que está en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. No estamos solamente discutiendo una reforma penal, que ustedes me dicen no interesa esta materia. Estamos poniendo en crisis todo el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estamos poniendo también en crisis un artículo del Código Civil y Comercial cuando hablamos de responsabilidad parental que dice que el Estado deberá darle orientación a los progenitores para que ellos puedan hacerse cargo de sus propios hijos. Cuando hablamos de violencias también familiares, acuérdense que nosotros dentro del Código Civil y Comercial tenemos la prohibición de cualquier tipo de malos tratos o ejercicio de la violencia contra los hijos como método educativo. Y algo muy interesante también en esta visión, cuando el Código Civil y Comercial reguló las uniones convivenciales, lo hizo porque las estadísticas demostraban que la gente se casaba menos y más. Y que había un Rosana, tenés abierto el micrófono y me hace molestar. Pauli, ¿vos no le puedes cerrar? Sí, ahí cerro. Para mí que no cerró. La cara, porque no puede mi cámara y tiene abierto. ¿Me perdí? Ahí ya está, ya cerré. Sí, no me acuerdo. Uniones convivenciales de las uniones convivenciales. Fíjense, ¿por qué nosotros les insistimos en el derecho de la familia en hablar de las uniones convivenciales como otra forma familiar? Porque tienen la posibilidad de pactar. Tienen la posibilidad de pactar cómo van a manejar en el mañana los bienes, cómo van a manejar la cuestión de la vivienda, cómo va a haber o no va a haber compensación económica. Y esto es recontra importante, porque no importa si hace 5 años, 20 años, si tienen hijo o no tienen hijo, en el derecho sucesorio no van a tener derecho hereditario. Entonces para nosotros decimos, cuando llega una persona que convivió 23 años, su conviviente no hizo testamento, el conviviente muerto puso todo a su nombre, nosotros decimos, ¿por qué esta mujer cuando estuvo conviviendo 23 años para atrás no hizo un pacto, no puso un condominio, no previó que si ella
que sobrevivía, se prolongara el derecho al uso de la vivienda que le otorga la ley por 2 años. Fíjense que cuando nosotros tomamos sucesiones, le tomamos la diferencia entre los derechos de los cónyuges al uso de la vivienda y los derechos de la conviviente al uso de la vivienda. ¿Dónde estudian el derecho de la conviviente al uso de la vivienda? El derecho de familia. ¿Me entienden? ¿De dónde salen los herederos forzosos o legales? Del parentesco. ¿Dónde está el parentesco? En el derecho de la familia. ¿Cuáles son las competencias de los juzgados para las filiaciones? ¿Dónde está eso? En el derecho procesal, pero vinculado al derecho de la familia. Por eso que nosotros de alguna manera decimos, es la gran oportunidad de aprender bien el derecho de la familia para facilitarse el cursado, la aprobación del examen del derecho sucesorio. Yo quería que ustedes tengan esa visión. Luego, cada una de las materias, ustedes saben, bueno, en esta ocasión está la profe Nati de familia y Paula de sucesiones, que le van a así puntualizar 6 o 7 temas que inexorablemente deben profundizar y después quedamos abiertas a las preguntas. Nati, vos que viste el último examen, decirle para el derecho de la familia lo que te parece que tengan que tener en cuenta. Bueno, con respecto a los últimos exámenes, bueno, lo que ya dijiste, violencias, todo lo que es violencia de género, sobre todo la ley, los tipos, las modalidades que por ahí no saben responder con exactitud, y sobre todo para quienes cursaron durante el año 2025, que tenemos con el programa actualizado, con toda la inclusión de todas las leyes modificatorias de la 2685, todo lo que es ley Olimpia, Natalia Samaniego, todas esas que están incorporadas al programa, así que es tema obligatorio de examen, por un lado. Por el otro, todo lo que es la restricción a la capacidad, todo lo que explicaste bien vos, Sonia, con respecto a la diferencia entre lo que es discapacidad y lo que es la restricción para el procedimiento dentro del ámbito de familia. Capacidad progresiva también por ahí, el artículo 26, el artículo 32 del Código, todo lo que es interés superior de los niños, cuidados personales, por ahí se mezclan. Recordar que hay 2 tipos y cada uno tiene su especialidad, uno de ellos a su vez las submodalidades de cuidado, así que todo eso es fundamental saber porque todo eso se pregunta. Y los conceptos de memoria que pedimos, como exactamente lo que dice el Código, es el artículo 32, porque es fundamental identificar y saber las diferencias a la hora de saber que hablamos de un tipo de situación de salud mental que tiene algún tipo de repercusión sobre la persona. No sé si algo más. Sí, oye, decías algo ahí del derecho de la familia, de los cuidados personales. Acuérdense que el gran paraguas es la responsabilidad parental. Una parte, un aspecto de la responsabilidad parental son los cuidados personales. La regla de los cuidados personales es la compartida, porque constitucionalmente todo niño tiene derecho a ser cuidado por ambos progenitores. La compartida puede ser indistinta o alternada. Cualquiera de las 2 modalidades hay que prever un plan de parentalidad, y la excepción son los cuidados unilaterales, ¿sí? Esto también es importante. Miren lo importante vinculando al derecho sucesorio. Si a un niño o una niña se le murió el papá, ¿quién inicia el proceso sucesorio e invoca los derechos de esa persona menor de edad? Su representante legal, que frecuentemente será la madre. Si el niño está con una tutora, la tutora. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, es impensable ver el derecho sucesorio sin el derecho de la familia. Toda la cuestión alimentaria también. ¿Por qué? Porque yo lo vinculo. Si una persona muere y debe alimento, esa deuda alimentaria va
tener que pagarla los herederos. Si una persona hizo un pacto de alimentos o hubo una sentencia de alimentos de cónyuge enferma, hubiera tenido un pacto de conviviente y alimentos, eso va a tener que cumplirse y esa persona va a figurar como acreedora en la sucesión, aunque no sea heredera. Así que alimentos, aparte, acuérdense, cuando ejerzan la profesión, el primer juicio que les cae es un juicio de alimentos o es asesoramiento para una víctima de violencia, sí o sí. Por eso esta idea es de mirar lo práctico. Miren, hay todo el tiempo cuestiones en redes, por supuesto hay cuestiones erróneas también, pero yo creo que, y el lenguaje, ustedes tienen que diferenciar una niña, un niño de un adolescente, tienen que hablar de personas con discapacidad, no me pueden decir discapacitado, no pueden decir menor, ¿por qué? Porque eso es toda una cabeza convencional constitucional, ¿no? Y la palabra de dos personas que están casadas es cónyuge, no cónyuge, que viven diciendo mal. También tienen que diferenciar lo que es la compensación económica, que es una institución que también puede haber en el derecho sucesorio, porque con la muerte se genera un derecho a compensación económica justamente entre los convivientes de lo que puede hacer un crédito o un derecho de mejora. No es lo mismo un derecho de recompensa, un crédito, que una compensación económica. Entonces, derecho de familia es una cabeza bien armada. Una cosa es el régimen patrimonial matrimonial, obligatorio, ganancial, o propio, separado, o de gestión separada, un régimen de separación, y otra cosa diferente al régimen patrimonial matrimonial es la compensación económica, que es otra figura, que se va a tener en cuenta lo del régimen, sí, pero no tiene nada que ver con el régimen. Yo puedo acceder al 50% de mis gananciales y igual tener derecho a una compensación económica. Y yo puedo ser conviviente, no tengo nada de ganancial, porque los convivientes no tienen comunidad, generan regímenes pactados como el condominio, como las sociedades, pero no tienen régimen, y en el régimen de separación no hay bienes ni propios ni gananciales, sino bienes personales. No puedo dar toda la clase de derecho de familia, así que le voy a decir a Paula que puntualice los temas de sucesiones que habitualmente tomamos. Bueno, ahí les dejé el enlace. A mí me parece muy importante remarcar que sucesiones es una materia un poco más corta en unidades en cuanto al programa que ustedes tienen que estudiar, pero es mucho más técnica. Tenemos lenguaje muy técnico, tienen que preocuparse por hablar con las palabras técnicas. Les dejé el enlace, nosotros en el aula virtual, cuando ustedes cursaron, pusimos el tomo 6 del Código Civil y Comercial comentado. Estudien con el código, estudien todo el libro quinto, que es la transmisión de bienes por causa de muerte, que es toda nuestra materia. Acompáñense con el programa para ubicarse en los temas, pero traten de estudiar de manera relacionando los temas. Particularmente temas básicos tienen que saber legítima, porción disponible, cesión de derechos hereditarios. Tienen que saber administración judicial y extrajudicial de las sucesiones y del acervo hereditario, porque es muy importante distinguir cuándo es extrajudicial, qué puede hacer el administrador extrajudicial y qué puede hacer el administrador judicial. Saber la parte procesal. Hay un artículo que nosotros siempre preguntamos, que la doctora Sea siempre pregunta qué es el proceso sucesorio, el 2335, todos los objetos del proceso sucesorio. Saber qué significa cada palabrita de ese artículo, porque en sí, si saben ese artículo, saben casi toda la materia. Esa es la realidad. Distinguir bien las porciones legítimas cuando hay una sucesión del cónyuge, cuando el cónyuge concurre con ascendientes, cuando el cónyuge concurre con descendientes, y es ascendientes, no ascendentes. Son errores
de que si ustedes leen el código, estudian del código, no deberían tenerlo en cuanto al lenguaje, porque el código utiliza un lenguaje bastante ameno, pero muy técnico. Tienen que saber sucesión de colaterales, sucesión sobre todo de descendientes, las concurrencias, también la parte de distinguir la sucesión a intestato de la sucesión testamentaria, qué tienen en común y qué no tienen en común, no sé qué más importante. Después también las acciones de protección de la herencia son muy importantes, tienen que estudiarlas en relación con la acción legítima para que las entiendan a esas acciones. Nosotros no, la doctora Saad no pregunta en este caso artículos de memoria, salvo el 2335, que es importante. Nosotros no preguntamos artículos de memoria, sí queremos que ustedes entiendan la materia. Sucesiones es una materia muy importante, es su última materia civil, entonces es como que ya se reciben de abogados civilistas, por lo cual es una materia que sé que es difícil de estudiar, pero yo creo que estudiando con el código comentado, más con no se quede con los apuntes que nosotros subimos en el aula, porque esos apuntes no alcanzan para aprobar la materia. Son una guía. No sé, Sonia, ¿qué más? No, es importante también ahí en la parte de derecho sucesorio, también tenemos que tener en cuenta y sabemos que hay estudiantes de otras provincias. Por eso a veces les preguntamos, si ustedes me dicen, ¿se inscribió la declaratoria de herederos? Seguramente se le pregunta de qué provincia sos, porque la provincia del Chaco, el registro de la propiedad inmueble, no inscribe las declaratorias de herederos, no hay un libro de cesión de herencia. Tenemos el cuidado de respetar, no tenemos la finalidad que nadie salga mal. Queremos que ustedes sean nuestras exalumnas o exalumnos con buenos conocimientos. Tenemos la alegría inmensa que varias personas se recibieron con la materia de derecho sucesorio y que ahora ya están como exalumnos participando de capacitaciones, de especialidades. Incluso un exalumno, que no sé si está presente, si está que hable, me dijo, profe, me dice, profe, todavía ya somos colegas. Me dice, ¿puedo entrar igual a la clase de repaso? Sí, le digo yo, entra tranquilo. Que no sé si no está Tatiana, ahí parece que también está. Bueno, ¿esto qué le quiere decir? Ustedes tienen que saber que a nosotros nos apasiona nuestra materia y creemos que son materias que le pueden servir para el trabajo. Creemos que ustedes quieren recibirse abogado para trabajar. Entonces, por eso, algunas cosas son básicas. Bueno, estos últimos minutos quisiera ver qué respuesta necesitan. Veo la manito de Adriana. Y de Sonia, antes que largues las preguntas, a mí me gustaría agregar por ahí el tema del sistema de protección integral, que si bien hoy lo nombramos, sobre todo el tema de las medidas. Justamente por eso que estamos tan apasionadas nosotros por la materia, en una situación actual en la que nos encontramos hoy a nivel de política pública general, está bueno que reforcemos los conocimientos porque justamente todo el derecho de familia tiene como base y mirada fundamental en los derechos humanos. Y en la ley 26.061 justamente es de una política pública estatal activa donde primero está la atención a la familia y a la protección del núcleo familiar de origen de ese niño, niña o adolescente que está siendo por ahí, está en condiciones de vulnerabilidad que hay que atender, y como última ratio esta medida excepcional dentro del sistema de protección integral que puede o no desencauzar en una adopción, ¿no? Pero bueno, eso quería agregar como último temita fundamental. Bueno, le damos para que pueda darle la palabra a todos los que quieren preguntar. Sí, yo voy diciendo el orden. Primero está Adriana, después Adriana Jovine y después sigue Gonzalo Leyes. Primero Adriana, abrí tu micrófono. También hace con el dedo. Micael hace con el dedo cuando sale con el ratito. ¿A la Adriana estás? ¿Se fue? Se fue. Bueno, Gonzalo, vos entonces. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañero. Bueno, yo estoy con intenciones de rendir derecho de familia o de las familias ya. Quería hacer 3 preguntas rápido, si se puede.
Una era sobre el hecho de la unión convivencial, en el tema de que si no se inscribe la unión convivencial, ¿qué pasa con esto de la atribución de la vivienda? Sé que si hay menores de por medio, personas menores de edad, disculpe, los jueces suelen atribuir la vivienda a ese conviviente, pero necesariamente si no está inscripto, en ese caso la atribución de la vivienda no le corresponde. Y después la otra era sobre el que dice que una persona no puede tener... ¿Vos me estás preguntando o vos me estás contando? No, sí, es pregunta, doctora. Tienes que esperar que yo te responda. Bien. Si me contás, yo te escucho. No, le pregunto. Bueno, a ver, la atribución de la vivienda, cuando hay personas menores de edad, y es en función de las personas menores de edad, no tiene nada que ver ni con el plazo de la atribución en las uniones convivenciales, ni en el matrimonio. Es decir, la atribución de la vivienda a la principal cuidadora o al principal cuidador por las personas menores de edad entra dentro de lo que tiene que ver con el interés superior de esa persona menor de edad. Ahora, la atribución de la vivienda para la o el conviviente sin hijos, si no está registrada, no tiene la prevalencia que viene del piso mínimo obligatorio. Lo cual no quiere decir sí o sí en todos los casos le echan a la persona para nada. Porque puede ser una unión convivencial no registrada donde la conviviente tenga una discapacidad, tenga un baño adaptado y todo eso, esa es la mirada del código, de acuerdo al caso concreto. Entonces, siempre le decimos, ojo con la atribución de vivienda, que cuando estamos hablando para la conviviente, estamos hablando de las uniones convivenciales registradas, pero que también se puede dar en la otra, para eso está la prueba. ¿Cuál es la otra pregunta, Gonzalo? Y la otra que tenía era respecto de cuando habla de que una persona únicamente puede tener doble vínculo filial. Y he visto video, por ejemplo, de la doctora Marisa Herrera también, que ella dice que hay jurisprudencia, que hay jueces en los cuales, por ejemplo, hay dos mujeres que son pareja, las cuales quieren engendrar quieren tener un hijo, y... Para ahí nomás porque voy a explicar el tema, pues no tenemos tantos minutos para... está. La regla es el doble vínculo. Hay casos de pluriparentalidad. Todos los casos de pluriparentalidad son sentencias judiciales que para esos casos declaran o la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad del artículo del doble vínculo. Bien. Muy bien. Adriana, tu pregunta. Sí, se me había cortado, profe. Quiero que me saque de una duda, si me puede explicar el 2432 de adopción simple en sucesiones. No le estaría como entendiendo el texto. La persona que ha sido adoptada de manera simple hereda como heredero forzoso simple 100% a sus progenitores. Ajá. Lo que no heredaría así es a los abuelos, porque no hay vínculo con el abuelo. Pero, ojo con esto. También el código dice, si el padre o la madre biológica murió y tenía bienes, él puede heredar también esos bienes de sus progenitores biológicos. Lo que no podrían los biológicos heredar de él. ¿Se entiende o no? Perfecto. Perfecto. Simple, como es como más precaria, es muy cortito el vínculo, se hereda muy cortito, no tan amplio. Hoy en día hay casi nulas las adopciones simples. Simples, sí. Las simples no son tan simples. Te dan un simple, pero le mantienen el vínculo o con los abuelos, o le mantienen el vínculo con los hermanos, por esa flexibilidad que tiene el Instituto de la Adopción. Que el derecho sucesorio en eso no tiene tanta claridad. El derecho sucesorio está muy pegado a que o es plena o es simple. Por eso a veces decimos que distintos autores, distintas plumas escribieron el Código Civil y Comercial sucesiones de familia.
Si nosotros vemos que en familia las adopciones pueden ser plenas, no tan plenas, o simples, pero un poco más, en el derecho sucesorio tendríamos que revisar eso. ¿Ok? Micaela. Gracias, profe. ¿Tu pregunta, Mica? Sí, profe, es una pregunta cortita nomás, que se refiere al artículo 32, que en el supuesto de que el juez restringe la capacidad de una persona, dice que debe asignar él o los apoyos necesarios. ¿Esos apoyos a qué se refieren? ¿A persona o a todo un sistema, instituciones? Bueno, vos viste que tenés otro artículo que se llama los apoyos, ¿no es cierto? Creo que es el 42, para mirar. 43. Bueno, la primera cosa para decirte es que en primer lugar se designan como apoyo personas que la persona con discapacidad considere que le es útil. Por eso, frecuentemente, 43. Frecuentemente los apoyos son la madre, el padre, los hermanos, frecuentemente. No quiere decir con esto que no pueda ser el padrino u otra persona. ¿Por qué? Porque la prioridad es que la persona con discapacidad diga quién querría que fuera su apoyo, con quién se siente mejor. Está previsto que sean más de una persona. Por ejemplo, podrían ser apoyos 4. Yo tuve un caso de 4 hermanos que son apoyos de la misma persona. Las dos se van a ocupar de lo cotidiano, de los tratamientos, de llevar y traer, y los otros 2 se van a ocupar de administrarle los bienes porque tenían muchos bienes. Entonces, la sentencia va a decir qué cosa tiene que hacer cada apoyo. Pueden ser múltiples, pero también podrían ser instituciones. Acá en la Argentina no hay ese tipo de instituciones. En España es la regla. En España la regla son instituciones que se ocupan del cuidado, de la atención, de la administración de bienes. La Argentina tiene un serio problema con las personas con restricción a la capacidad, porque la ley dice una cosa, pero la cabeza familiar, la familia, piensan otra. O sea, la persona con discapacidad tiene una mayor demanda. Y la verdad es que la gente no se quiere hacer cargo de sus enfermos con problemas prolongados o permanentes de salud mental. Quieren, como antes, depositarlos, que se arreglen, si cobran 300.000 pesos de pensión, que hayan de comer, le compren ropa, le alquilen algo, con esos 300.000. Entonces es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos una buena propuesta en nuestro código, faltó eficacia y lamentablemente hay muchas personas que siguen estando en lugares que no son de apoyo, sino son lugares de internación a la vieja usanza que, bueno, no sé qué va a pasar. Estamos viviendo un cambio en las políticas públicas, un cambio en los derechos. Para entender los cambios hay que saber lo que tenemos. Por eso para mí es muy valiosa tu pregunta, Micaela, porque vos estás mirando lo que tenemos. Tenemos hoy por hoy la posibilidad de tener apoyos personales, simples o plurales. Lo institucional no está en la Argentina, porque tendría que ser una institución que tenga personería jurídica y que una referente asuma esa responsabilidad. De hecho, un caso muy complejo, porque esto también nosotros les enseñamos a hablar de la cuestión de la superposición de vulnerabilidades. Hay personas que tienen capas de vulnerabilidades. Es mujer, es niña, tiene discapacidad, es pobre. ¿Sí? Nosotros estudiamos esto, la interseccionalidad de las vulnerabilidades. Y esto es preocupante. Acá en el Chaco, una persona menor de edad que con discapacidad, pobre, que estuvo institucionalizada, y la juez dictó un fallo de apoyo múltiple y puso como apoyo a la Subsecretaría de Niñez, a la Municipalidad de Fontana, a la Defensoría del Pobre, a 5 organizaciones. Nadie pudo hacer nada, no podían coordinar,
las instituciones no podían manejar el presupuesto, fracasó. El fallo es espectacular, pero ¿qué pasó? El sistema no pudo. En cambio, España tienen eso muy bien. ¿Alguien más que quedó con preguntas, Pauli? No veo. No que hayan levantado la mano. Yo por ahí lo que quería, por ahí que me olvidé hoy cuando destaqué lo de sucesiones, entender bien y relacionar cuando hablamos de la sucesión del cónyuge con el régimen matrimonial patrimonial. No confundirse, hablar bien cuando hay ganancialidad, cuando hay un régimen de separación de bienes, y entender bien qué hereda la cónyuge y qué no hereda la cónyuge conforme las concurrencias que tiene. Esa es una pregunta que la hacemos y siempre 90% se equivocan. Así que lean bien tranquilos, acordándose lo que aprendieron en Derecho de la Familia. Profe, yo tengo otra duda o una idea, o sea, es lo que más o menos estaba leyendo el código. Las figuras de la tutela y de la curatela, ¿es como que vienen a responder o es respuesta al inciso B y C del artículo 24? Mira, Que dice que son incapaces de ejercicios las personas que no cuentan con un grado de madurez suficiente. ¿no? Es una buena pregunta porque es dar lugar a errores. La tutela, me refiero a la tutela dativa, porque también está la tutela especial, pero me voy a referir a la tutela dativa. Es solamente para personas menores de edad que no tengan quien ejerza la responsabilidad parental. Sí, sí. La tutela está enfocada a las personas menores de edad que no tienen representantes legales porque murieron los progenitores, porque se fueron del país, etcétera, etcétera, quedaron a cargo de una tía, de un tío, y ese tío o tía pide la tutela. La tutela es solo para personas menores de edad. Y la curatela es solo para personas con incapacidad, que son los mínimos de los mínimos, más graves que los que tengan restricción a la capacidad. Lamentablemente, como quedaron en la parte de capacidad más vinculado a, quedó en el libro primero, digamos, la gente se confunde y sigue hablando de curadores. ¿Por qué quedó tutela y curatela juntos? Porque las responsabilidades del que firma y acepta como tutor de rendir cuenta son las mismas que la del curador. O sea, el curador va a tener que rendir cuenta, el tutor va a tener que rendir cuenta. Tienen las mismas inhabilidades. El tutor no puede comprar bienes de su pupilo, el curador no puede comprar bienes de la persona incapaz a la que administre. Pero ojo con eso, ¿eh? Por favor, ahí la veo Laura. Laura era la que me pidió la clase de apoyo. Bueno, es muy importante, ¿eh? Es muy importante que ustedes sepan claramente diferenciar tutor. ¿Y por qué digo tutor dativo? Porque justamente el tutor es una figura que tienen que estudiarla y diferenciar el tutor de aquella persona que tiene la guarda del 657, que es acotada en el tiempo, y tienen que diferenciar la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, que es un acuerdo entre partes. Son tres figuras de cuidados distintas. La del tutor del libro primero para aquellas personas menores de edad que no tienen quienes ejerzan la responsabilidad parental. La guarda del 657 es para aquellos niños o niñas cuyos progenitores o representantes legales los expusieron a algún tipo de situación inapropiada, riesgo, vulnerabilidad, por un año prorrogable por uno más. Y la delegación de la responsabilidad parental es cuando un progenitor o una progenitora o ambos transitoriamente delegan el ejercicio en un pariente. Tanto la guarda como la delegación están previstos en el código para parientes. La tutela no solo para parientes. La tutela en realidad tiene una mirada más de tinte administrativo patrimonial
que lo que son la guarda del 657 y la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Para mí es súper importante que diferencien esas tres figuras, porque los procesos judiciales son distintos. La tutela es un proceso que se tramita con un procedimiento propio ante un juez de familia. La guarda a los fines de la protección del 657 muchas veces es iniciada incluso a pedido del órgano administrativo del sistema de protección que da el resguardo a alguien y le pide al juez que otorgue una guarda de protección o la puede empezar el pariente, y la delegación del ejercicio, los progenitores llevan un acuerdo para que el juez homologue. Nada más que antes de homologar, da una intervención al equipo interdisciplinar. ¿Y el curador es para la persona declarada incapaz por el juez? Capaz absoluta. Es la persona que no se puede dar a entender ni comunicar su deseo, su decisión por ningún medio y formato. Última parte del artículo 32. Lo único que tienen en común el tutor y el curador es que deben rendir cuenta y que tienen inhabilidades. Quedó pegado eso, pero para mí es un error. Nosotros en el programa lo separamos, lo tenemos pegado No, están juntos. en el nuevo. Perdón, profe, entonces, si no mal entendí, el curador es solamente para la incapacidad total de una persona y la restricción de la capacidad, entonces, Con un apoyo. Toda la sentencia de restricción a la capacidad designan apoyos. Hay apoyos que tienen representación de acuerdo al nivel de restricción y otros que no. Por ejemplo, si vos tenés una persona que le restringen porque tiene síndrome de Down y realmente no puede expresar bien el lenguaje, tiene más dificultades para la comprensión, muy probablemente le designen un apoyo con representación, por ejemplo, para actos dispositivos, para manejo de una suma de dinero superior a tal o cual cosa. Pero no curador. Si la persona se puede expresar, va un apoyo, no curador. Okay, Bueno, Entonces hay muchas figuras que hay que distinguir, apoyo, curador, tutela, todo eso hay que distinguir. una está diferente. Son todo para casos diferentes, para diferentes casos. Escuchen, persona menor de edad, tutela o Con guardia. ausencia de los padres. Delegación. Son tres para persona menor de edad. Para persona con restricción de la capacidad, apoyo, y para persona con incapacidad, curador. No es tan difícil. 3 figuras para la persona menor de edad y 2 figuras para la persona con discapacidad, y dentro de la discapacidad, con discapacidad mental, permanente o prolongada por su adicción. Ojo que en el examen pasado, no sé quién me habló de la ludopatía. No confundirse restricción a la capacidad con inhabilitación. Que la figura quedó para aquellas personas que tienen serios problemas puntualmente que ponen en riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, 8 de la noche, me alegro mucho del interés y bueno, nos vemos en el examen. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Nos vemos.